Buenas tardes camaradas, yo soy Nil Forcada y en esta ocasión les propongo un viaje al territorio más castigado que puedan imaginar, más allá de San Petersburgo, más allá de la estepa rusa. Hablemos de Crimen y Castigo, la novela de Fyodor Dostoyevsky publicada en 1866. En julio del año 1865, un joven con cabellos rubios y sombrero de paja salió de una habitación alquilada en el número 104 de la calle Sadovaya y, lentamente, con una apariencia indecisa, se dirigió al puente de K. Este pasaje inicial nos presenta un escenario concreto e introduce al protagonista de la historia. La mención del año y el lugar nos sitúan temporalmente en el año 1865 y geográficamente en una calle llamada Sadovaya. La forma en que el joven sale de su habitación alquilada muestra una cierta indecisión o duda en su comportamiento, lo cual es una primera pista de su estado mental. El hecho de que salga lentamente refuerza esta vacilación. El destino hacia el puente K queda sin revelar, lo que crea un sentido de intriga y suspenso desde el principio de la novela. Por otro lado, el puente en sí mismo funciona ya como símbolo de transición en la vida del personaje. La historia se desarrolla en la ciudad de San Petersburgo y sigue la vida de Rodion Raskolnikov, un estudiante pobre y desesperado quien, convencido de su superioridad intelectual, concibe la teoría de que los hombres extraordinarios tienen el derecho de cometer crímenes para alcanzar un propósito mayor. Seducido por estas ideas, el joven decide asesinar a una anciana usurera, Aliona Ivanovna, pensando que así podrá utilizar el dinero de la mujer para ayudar a los más necesitados. Sin embargo, tras cometer el asesinato, Raskolnikov se sumerge en un estado de culpa y angustia, mientras la investigación policial empieza a cerrarse sobre él. A medida que la trama avanza, se cruza con una serie de personajes, como Sonia Marmeladova, una prostituta que se convierte en un símbolo de redención, y Porfirio Petrovich, un detective que sospecha de su culpa. La novela explora la naturaleza del bien y el mal, cuestionando los límites de la moral y la justificación del crimen. Pese a la superioridad intelectual del protagonista, el remordimiento y la culpa terminan por agrandar su alma, conduciéndolo a una angustia brutal y a una posterior búsqueda de redención. Así pues, Crimen y Castigo pone en entredicho la teoría del superhombre, tan en auge durante el siglo XIX. Este es un párrafo de Nietzsche. Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? ¿Qué es el mono para el hombre? ¿Una risa o una vergüenza dolorosa? Y justo eso será el hombre para el superhombre, una risa o una vergüenza dolorosa. En este fragmento, Nietzsche introduce la idea de la superación del hombre hacia el superhombre. El superhombre representa a un ser humano que ha trascendido las limitaciones de la moralidad y ha alcanzado un estado de grandeza y poder. Es un ser capaz de crear sus propios valores y vivir de acuerdo con su voluntad de poder, sin estar atado por convenciones sociales. Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo, es un individuo que se siente superior a las leyes morales y justifica su asesinato en nombre de una teoría de la voluntad de poder. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la visión de Dostoyevsky difiere de la de Nietzsche. Mientras que Nietzsche celebra la voluntad de poder y la superación individual, Dostoyevsky, a través de los sufrimientos y la redención de Raskolnikov, muestra los peligros de una visión egocéntrica del mundo y aboga por la importancia de la redención y la responsabilidad moral. Vivimos en un mundo mediatizado, donde por desgracia los prejuicios y el fanatismo están a la orden del día. Por eso, Crimen y Castigo es una novela que nos toca tan de cerca, porque, reconozcámoslo, todos hemos sido jóvenes, todos hemos soñado, hemos fantaseado alguna vez con cambiar el mundo, con cambiarlo a través de nuestra superioridad moral. Pero vaya, parece que el amigo Fyodor Dostoyevsky tiene algo que decir al respecto. Dostoyevsky muestra un profundo interés por la psicología humana y explora la complejidad de la mente a través de los pensamientos y acciones de sus personajes. A este respecto, el autor nos presenta un trasfondo de pobreza y desigualdad social en la Rusia del siglo XIX.
La condición económica precaria de Raskolnikov y otros personajes influye en sus acciones y en la forma en que ven el mundo. La obra aborda así las dificultades que enfrentan los individuos en una sociedad desigual, explorando cómo dichas circunstancias influyen también en la conducta humana. Es a través de este arraigo materialista que toma verdadera fuerza el trasfondo espiritual de Crimen y Castigo, pues, en última instancia, la obra plantea preguntas sobre la existencia de Dios, la naturaleza del sufrimiento y el papel de la fe en la vida humana. Crimen y Castigo es conocida por sus numerosas innovaciones tanto narrativas como literarias, que tanto han influenciado a la literatura posterior. Dostoyevski utilizó de forma muy extensa el monólogo interior, lo cual permite al lector acceder directamente a los pensamientos y emociones de los personajes de la novela. Es a través de este recurso que se exploran las complejidades de la psicología humana, a la vez que nos permite conocer las motivaciones internas de los personajes y sus dilemas morales. Leamos brevemente uno de los párrafos de la novela, parte 2, capítulo 2. Un tormento horrible, insoportable, se apoderó de él. Parecía como si se hubiera llenado de plomo y estuviera hundiéndose en las profundidades de la oscuridad y el silencio. En ese momento se le apareció con una claridad asombrosa su situación. Me matarán, me matarán. En este pasaje aparece el monólogo interior de Raskolnikov mientras se enfrenta a una intensa angustia por las consecuencias de sus acciones. El autor utiliza la narración en tercera persona para adentrarse en los pensamientos y sentimientos del personaje principal, brindando una visión íntima de su psicología. El lenguaje empleado, como tormento horrible, insoportable y se llenó de plomo y estaba hundiéndose en las profundidades de la oscuridad y el silencio, crea una atmósfera sombría y opresiva que refleja el estado mental de Raskolnikov. Dichas metáforas ayudan a transmitir el peso abrumador de su culpa y el aislamiento en el que se encuentra. Por último, el monólogo interior revela el miedo y la paranoia que lo consumen, simbolizado por esta frase repetida: me matarán, me matarán. Dicha repetición intensifica la sensación de amenaza inminente y refleja la creciente paranoia de Raskolnikov. Además, el uso de la primera persona en este monólogo interior acerca al lector a la experiencia interna del personaje, generando una mayor empatía y comprensión. La novela presenta una estructura fragmentada, con episodios y capítulos que pueden parecer desconectados en un primer momento. Esta técnica fragmentaria, a menudo llamada mosaico narrativo, permite a Dostoyevski mostrar diferentes perspectivas, momentos y situaciones, construyendo gradualmente una imagen más compleja de la historia y de los personajes a través de la elipsis. Volvamos ahora a la narración de Crimen y Castigo. Despertó de golpe, saltó de la cama, se acercó a la ventana y miró hacia el patio. Un rayo de sol se filtraba en la habitación y lo deslumbró. ¡Dios mío! Sí, ya es de día. Y de pronto, un grito de terror se le escapó de los labios. En este pasaje se observa cómo la narración avanza en pequeños fragmentos que capturan momentos o acciones específicas. En lugar de una prosa fluida y continua, Dostoyevski elige dividir la narrativa en segmentos breves y distintos para resaltar la intensidad y la fragmentación de la experiencia del personaje. El uso de la fragmentación enfatiza la transición abrupta de un estado de sueño a la conciencia despierta. La frase inicial, despertó de golpe, saltó de la cama, se acercó a la ventana y miró hacia el patio, describe una serie de acciones rápidas y sucesivas, lo que genera una sensación de urgencia y dinamismo. La frase «Dios mío, si ya es de día» y de pronto un grito de terror se le escapó de los labios añade tensión y un giro sorprendente a la escena, mientras que la exclamación repentina resalta la agitación mental del personaje. Esta técnica narrativa contribuye a la representación de la complejidad y la psicología turbia de los personajes, creando una sensación de inmediatez y capturando momentos de intensidad emocional. La novela Crimen y Castigo está estructurada en 6 partes principales, cada una de las cuales se divide en varios capítulos más cortos. Cada parte de la novela tiene su propio enfoque y propósito en la historia general. Por ejemplo, la primera de ellas se centra en la preparación y comisión del crimen por parte de Raskolnikov, así como en su posterior lucha interna y remordimiento.
La segunda parte presenta la investigación del crimen por parte de la policía y los primeros indicios de sospecha sobre el protagonista. Además de la estructura de las partes y los capítulos, Dostoyevski utiliza otras técnicas narrativas para enriquecer la estructura de la novela. Esto incluye la alternancia de perspectivas y voces narrativas, permitiendo al lector obtener una visión más completa de los eventos y las emociones de los personajes. Dostoyevski fue influenciado por la literatura realista rusa, particularmente por autores como Nikolai Gogol e Iván Turgenev. Estos escritores exploraron temas sociales y psicológicos, y su enfoque realista influyó en la forma en que Dostoyevski presentó la vida en Crimen y Castigo. La obra de Dostoyevski también le debe mucho a las novelas de Flaubert y de Balzac. Ambos crearon personajes muy complejos, muy ambiguos, que asfaltaron el camino del ruso. Este es un párrafo de Madame Bovary, la novela de Flaubert. Emma Bovary, hija de un granjero, criada en un convento, acostumbrada a vivir en medio de las monotonías del campo, soñó al casarse con una vida brillante en una ciudad. Pero su vida de esposa no cumplió sus expectativas. Sus deseos se estrellaron contra la fría realidad de su esposo, Charles Bovary, un médico rural, aburrido y sin ambiciones. En esta obra, el francés utiliza una narración en tercera persona para presentar los pensamientos y emociones de los personajes, al igual que en Crimen y Castigo. Esta técnica permite al lector obtener una visión completa de los pensamientos y motivaciones internas de los protagonistas. Además, tanto Flaubert como Dostoyevski emplean descripciones detalladas para pintar un retrato vívido de los entornos y de los personajes. Dichas descripciones se utilizan para crear atmósferas y transmitir el estado emocional de los protagonistas, lo que ayuda a los lectores a comprender el motivo de sus acciones. Por último, cabe mencionar los elementos góticos que presenta Crimen y Castigo, como por ejemplo el ambiente oscuro y opresivo de San Petersburgo, que tanto refuerza la atmósfera de tensión y misterio. Además, la presencia del crimen, el remordimiento y la investigación del asesinato aportan elementos propios del género gótico. El párrafo más célebre de Crimen y Castigo es el siguiente: «Porque no soy un hombre, sino un gusano. ¿Puedo yo, acaso, desear la muerte? ¡Ay, cómo deseo vivir! ¡Cómo deseo vivir! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta gente? ¿Cómo les explicaré? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lucha! Y qué solos estamos todos, la soledad. Si al menos hubiese alguien. ¡Oh, cómo se me hace todo abajo, en el fondo del corazón, porque no soy un hombre!». Este párrafo es ampliamente reconocido por la intensidad emocional que transmite y la profunda exploración de la psicología del personaje principal. El fragmento refleja su angustia interior tras cometer el crimen, enfrentando así sus ideas preconcebidas con el realismo de la desesperación. El uso del contraste entre el deseo de vivir y la sensación de ser un gusano, la soledad y el sentimiento de estar abajo en el fondo del corazón captura el conflicto emocional que experimenta el protagonista, muestra su agitación y la conciencia abrumadora de su propia culpa, incapaz de enfrentarse a las consecuencias de su acción. Este párrafo concentra también la vulnerabilidad de Raskolnikov y su lucha por encontrar un sentido y una redención pese a su tormento interno. La frase final, «porque no soy un hombre», refuerza su desconexión con la humanidad a medida que toma conciencia de su propia naturaleza. Nietzsche cuestionó la validez de la moral tradicional y la consideró una herramienta de opresión. Dostoyevski parte del mismo principio, presentándonos un protagonista que se rebela contra las convenciones sociales preestablecidas. Sin embargo, a diferencia de Nietzsche, Dostoyevski no celebra esta rebelión moral, sino que se centra en explorar las consecuencias destructivas e incluso devastadoras que puede poner en jaque los valores comunes. Aunque el existencialismo como movimiento filosófico se desarrolló en el siglo XX, hay aspectos de Crimen y Castigo que reflejan y preceden elementos centrales de esta corriente filosófica. En primer lugar, el existencialismo enfatiza la idea de que los seres humanos son libres y están condenados a ser responsables de sus propias acciones. Raskolnikov se siente atraído por la teoría de que las personas excepcionales, los hombres extraordinarios, están más allá de las leyes morales y tienen el derecho de cometer crímenes en aras de un objetivo superior.
Sin embargo, a medida que avanza la trama, el protagonista debe enfrentarse a las consecuencias de su acción y asumir la responsabilidad por su crimen. El existencialismo también enfatiza la importancia de la experiencia y la vivencia personal como medios para alcanzar la autenticidad. A lo largo de la novela, Raskolnikov se sumerge en un proceso de autorreflexión a través de su remordimiento. Estas experiencias fundamentan su crecimiento personal y la posterior búsqueda de redención. Aunque Crimen y Castigo no rechaza explícitamente la existencia de Dios, plantea una visión sombría del mundo que prefigura algunos aspectos del nihilismo existencialista. La ausencia de un orden moral objetivo y la falta de trascendencia divina en la obra contribuyen a una sensación de absurdo. Raskolnikov se encuentra en un estado de desesperación, luchando contra sí mismo por encontrar un propósito en un mundo sin Dios. En consecuencia, Crimen y Castigo ha ejercido una influencia muy profunda en toda la literatura del siglo XX y su legado se puede percibir en numerosas novelas. Autores como Marcel Proust en su novela En busca del tiempo perdido y James Joyce en Ulises adoptaron el enfoque psicológico del escritor ruso, sumergiéndose en la conciencia y la subjetividad extrema de los personajes, de manera similar a lo que hizo Dostoyevsky en Crimen y Castigo. Este es un párrafo de En busca del tiempo perdido. Una buena parte de los días de mi adolescencia los pasaba yo en casa de mi abuela. En aquel tiempo, también el plato preferido de mamá era el pastel de pescado y, dado que mi abuela sabía hacerlo mucho mejor que mamá, cuando éramos pocos, mi tío Adolf, mi abuela y yo lo encargaba para el jueves, a fin de que al día siguiente, que mamá lo hacía para toda la familia, no quedase ninguno. A veces mamá venía a pasar el día con nosotros, pero siempre se volvía antes de que se hiciera de noche. Proust utiliza un estilo narrativo altamente descriptivo y reflexivo. El autor se sumerge en las minucias y detalles de la vida cotidiana y emplea frases largas y elaboradas para construir un ambiente sensorial y evocador. Además, Proust utiliza la memoria y los recuerdos como herramientas narrativas clave para explorar la construcción de la identidad y la percepción del tiempo. Si bien ambos autores emplean técnicas narrativas detalladas, hay una diferencia notable en sus enfoques. Proust se centra en la introspección y el flujo de consciencia, explorando la subjetividad y los recuerdos, mientras que Dostoyevsky lo hace en los dilemas morales y sus consecuencias. La exploración de la moralidad y los dilemas éticos también sentó las bases para numerosas obras posteriores. En novelas como El extranjero de Albert Camus y El proceso de Franz Kafka se adivina la profunda sombra de Dostoyevsky a través de la naturaleza de sus personajes, quienes también deben enfrentarse a complejas decisiones éticas. A continuación, el primer párrafo de El extranjero de Albert Camus. Hoy mamá murió, o quizá ayer, no lo sé. Recibió un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentimientos sinceros. Esto no quiere decir nada. Quizá fue ayer. El autor utiliza un estilo narrativo conciso y directo para explorar la indiferencia y la alienación existencial del protagonista, Meursault. A través de este párrafo introductorio se establece un tono de desconexión emocional y una falta de apego hacia las convenciones sociales. El narrador relata los eventos de manera desapasionada, sin expresar un sentido claro del tiempo y la importancia de los sucesos. La afirmación "quizá fue ayer" sugiere la indiferencia del protagonista hacia la muerte de su madre. El uso de frases cortas y simples enfatiza la falta de adornos y la objetividad del relato. En contraste con otras novelas como Crimen y Castigo o En busca del tiempo perdido, El extranjero se caracteriza por su economía de palabras y su estilo minimalista. Camus evita descripciones detalladas y reflexiones profundas, centrándose en la esencia de la experiencia del protagonista y su visión del mundo. Tanto el protagonista de Crimen y Castigo como de El extranjero son personajes complejos que exploran temas de alienación, culpa y sentido de la vida en una sociedad apática. Ambos personajes cometen actos inmorales que los persiguen y generan sentimientos de culpa. Raskolnikov asesina a una anciana, mientras que Meursault mata a un hombre sin motivo aparente. En consecuencia, ambos personajes enfrentan juicios por sus crímenes, pero sus actitudes hacia la justicia difieren.
Raskolnikov busca redimirse y encuentra alivio en su condena y en su posterior búsqueda de redención, mientras que Meursault, enfrentando su propia muerte, encuentra una especie de reconciliación con su existencia y una apreciación de la belleza del mundo. En este fragmento se nos presenta a uno de los personajes femeninos de Crimen y Castigo. Sofía Semyonovna era una muchacha de 18 años, hija de un hombre funcionario, que había sido muy rico pero que había gastado todo su dinero, se había arruinado y había muerto recientemente. Ella y su madre vivían solas en una habitación miserable, separada de otros apartamentos, y la mantenían con el trabajo de sus manos, con costura, lavando ropa y haciendo diversos encargos fuera de casa. Sofía juega un papel significativo en la historia. A través de este personaje, Dostoyevski presenta las difíciles circunstancias de la mujer y de su madre, quienes se ven obligadas a trabajar arduamente para sobrevivir después de la ruina económica. En Crimen y Castigo, la figura de las mujeres está presente en distintos personajes, y su representación ofrece una mirada compleja y variada de los roles y las experiencias femeninas en la sociedad de la época. Dostoyevski retrata a las mujeres con una rica vida interior, a menudo mostrando su lucha contra la adversidad y su capacidad para el amor y la compasión. A menudo enfrentan desafíos y dificultades en su vida cotidiana, como la pobreza, el abuso y la marginación social. Sin embargo, también se les presenta como personajes fuertes y resilientes, capaces de mantener su dignidad y empatía en situaciones difíciles. Sofía Marmeladova, por ejemplo, a pesar de su precaria situación, muestra una bondad y una preocupación por los demás, lo que la convierte en un contraste notable con otros personajes de la novela. Sin embargo, es importante destacar que Dostoyevski no idealiza ni romantiza a las mujeres en su obra. Sus personajes femeninos son complejos y están sujetos a las mismas luchas y contradicciones morales que sus homónimos masculinos. De hecho, las mujeres de Crimen y Castigo son retratadas como individuos con sus propias motivaciones y dilemas éticos, desafiando los estereotipos de género de la época. La redención de Raskolnikov se construye gradualmente a través de diversos momentos clave en la narrativa, como sus interacciones con Sonia y su participación en el juicio de un asesino. El clímax se produce cuando, finalmente, Raskolnikov confiesa su crimen y se entrega a las autoridades, admitiendo públicamente su culpabilidad. Este acto de confesión representa un punto crucial en su camino hacia la redención y la reconciliación con su conciencia. En última instancia, la redención de Raskolnikov se basa en su reconocimiento de la empatía, la compasión y la asunción de la responsabilidad moral. A través de su proceso de introspección y confrontación de sus acciones, Raskolnikov se libera del peso de su crimen y encuentra la posibilidad de un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir su vida sobre fundamentos éticos más sólidos. Leamos este párrafo. Levantó los ojos y de repente su corazón se iluminó con una esperanza tan viva y nueva que casi le quitó la respiración. Si solo hubiera una prueba, al menos una sola evidencia irrefutable, un solo argumento concluyente, tal vez pudiera creer en su redención. Pero esa sola prueba o argumento no existía y no podía existir, y sin embargo, él creía en su redención con todo su corazón. No era solo una ilusión momentánea, no era solo la intoxicación de la desesperación, sino algo más alto, más amplio y más poderoso que todo eso, que ahora parecía elevarlo y empujarlo, y aunque parecía parado en el abismo, sin embargo, creía con su conciencia despierta, con una fe inquebrantable y desesperada, en su redención. Ah, todo estaría claro, solo estaba esperando, todos los misterios se resolverían entonces. El párrafo revela la complejidad emocional y psicológica del protagonista. Aunque está inmerso en la oscuridad de su crimen y atormentado por la culpa, Raskolnikov encuentra una chispa de esperanza y una creencia arraigada en la posibilidad de su redención. Esta creencia trasciende la lógica y se convierte en una fuerza impulsora en su vida. El lenguaje utilizado en el párrafo, como iluminó, esperanza viva, fe inquebrantable, transmite la intensidad de la convicción de Raskolnikov. A pesar de las circunstancias aparentemente desesperadas, el personaje se aferra a la posibilidad de una redención que, aunque no puede ser racionalmente justificada, tiene un poderoso impacto en su estado mental. Crimen y Castigo fue un gran éxito desde su publicación en 1866, lo que consolidó la reputación literaria de su autor.
La crítica y el público elogiaron la obra por sus múltiples virtudes y Crimen y Castigo fue rápidamente considerada una de las obras más importantes de la literatura rusa y mundial. Su autor, nuestro cariñoso Fiodor, atravesaba entonces serios problemas financieros y la publicación exitosa de Crimen y Castigo le brindó cierta estabilidad económica. Aunque parezca absurdo, incluso los genios necesitan pagar facturas. Si te ha gustado este vídeo, ayúdanos a crecer. Comparte el vídeo, déjanos un comentario o suscríbete al canal.